Hola, saludo a todos y a todas. Voy a empezar con la presentación porque veo que ya estamos casi todos. Eh, Faltan muy poquitos, así que supongo que los demás se van a ir sumando a medida que avance la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Eh, Mi nombre es Luisa Tomati, soy la coordinadora del Centro de Estudios Espigas. Para quienes no lo sepan, Espigas es un archivo de arte argentino y latinoamericano que depende de Fundación Espigas y de la Universidad de San Martín. Antes que nada quería agradecerles por participar de esta capacitación. Es la segunda que estamos dando online y estamos probando esta nueva modalidad de taller gracias a la buena predisposición de Mauricio Genta, Angie Cervellera y Constanza Verón en representación de Wikimedia Argentina. Antes de darle lugar a Mauricio, el docente de esta capacitación, les comento que este curso se enmarca en nuestras actividades de programa público, las cuales son posibles gracias al apoyo de mecenazgo. El taller se va a estructurar en dos partes. Una primera más teórica, donde Mauricio va a hacer una introducción general a las normativas vinculadas a la propiedad intelectual y al uso de imágenes en Internet. Y luego una segunda parte donde se van a trabajar específicamente los casos planteados en la inscripción. Si quieren hacer preguntas o comentarios, pueden dejarlos en el chat o levantar la mano con el icono de la manito de la aplicación, que seguramente ya lo han visto. Y bueno, vamos a ir recuperándolos para responder a medida que sea posible. Si no, van a ser tenidos en cuenta al final de la exposición. Los certificados de inscripción al curso se van a entregar a partir de los 15 días a los mails que usaron para la inscripción. Y bueno, ahora sí, los dejo con Mauricio Genta y con Angie, que también los va a saludar. Antes me gustaría presentarlo. Mauricio, él es bibliotecario, es graduado de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y actual estudiante de la carrera de Museología en la Escuela Nacional de Museología. Además estudió Ingeniería en Sistemas y desde 2015 está a cargo del proyecto de digitalización de Wikimedia Argentina. Además trabaja en proyectos de digitalización con distintas instituciones culturales, de ahí que sea uno de nuestros referentes, de nuestros principales referentes en relación a estos temas. Así que nuevamente le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su dedicación, y bueno, un saludo y nos vemos más tarde. Bueno, hola a todos y a todas. Como ya comentó Luisa, mi nombre es Angie Cervellera, estoy a cargo del programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina. Simplemente quería agradecerles, expresarles que estamos muy contentos de trabajar con ustedes, tanto con Fundación Espías, con Melina y Luisa, y como con todas y todos ustedes que están del otro lado, que manifiestan interés por conocer cómo funciona la propiedad intelectual en estos entornos digitales, que muchas veces son muy nuevos para todos nosotros en este contexto. Así que bueno, desde Wikimedia Argentina agradecerles la participación en este taller, que esperamos que sea el primero de muchos otros espacios juntos y juntas. Así que bueno, ahora sí le dejo a Mauricio, que va a estar a cargo de la presentación. Hola, buen día. Bueno, un gusto estar con todos acá, todos y todas. La presentación la idea es transmitirles la experiencia que hemos tenido todos estos años en Wikimedia Argentina, con todo esto de la propiedad intelectual, principalmente en línea y en el trabajo que hemos estado realizando con museos, archivos y bibliotecas. No va a ser un asesoramiento legal, esto es una experiencia como seguramente muchos de ustedes tengan en diferentes partes de propiedad intelectual o en otras áreas, que hemos ido adquiriendo desde que estamos trabajando con toda la comunidad cultural del país y en Latinoamérica. Bueno, voy a compartirles ya la pantalla. Bueno, ahí estamos. La presentación va a durar aproximadamente 15-20 minutos como mucho. La idea es darles un pantallazo rápido de dónde vamos a poder encontrar toda la información que necesitamos para poder trabajar de forma relativamente segura. La propiedad intelectual puede en un principio es complicada y nos va a parecer complicada,
pero en la mayoría de los casos vamos a encontrar que vamos a tener formas sencillas de no tener problemas, pasar el miedo a que nos hagan un juicio o algo por el estilo, bueno, ir trabajando de forma más segura, ¿no? Bueno, me voy a hacer una pequeña introducción previa. En Wikimedia Argentina tenemos el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, del que está a cargo Angie. Bueno, yo estoy a cargo de la parte de digitalización, así que vengo trabajando con todo el material que está en dominio público desde hace 4 años, si no me estoy equivocando. Fue un aprendizaje con el tiempo capaz lento, pero bueno, es una muy buena experiencia empezar a trabajar en todo esto, ya que no es algo que tanto de nuestro lado y de las instituciones esté muy seguro y tenemos que investigar mucho. Acá en Argentina tenemos la principal legislación, que va a ser la Ley de Propiedad Intelectual, la 11723, con un montón de decretos y leyes modificatorias desde 1933. Es una ley muy vieja que cuando ustedes se pongan a leerla van a ver que no es fácil de entender, no está muy ordenada, hay cosas que no van a tener mucho sentido en lo que es la era digital, y también falta mucha información y, y legislación específica con los trabajos que tenemos actualmente. Bueno, no me gusta el Zoom, tengo los cartelitos de la gente adelante. Y también tenemos otra cosa acá en Argentina que no pasa en casi ningún país del mundo, que es el dominio público pagante. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer desde alguna de las instituciones una producción que se va a vender, aunque el material esté en dominio público, vamos a tener que aportar un porcentaje de eso que producimos para comercializar al Fondo Nacional de las Artes. No es un porcentaje grande, pero es algo que hay que tener en cuenta. Esto estamos excluidos si es para, bueno, todas las instituciones que trabajen con folletos de distribución gratuita y no sea para vender, no vamos a tener ningún problema, está exceptuado, por suerte. Y después, bueno, vamos a tener una serie de tratados internacionales, que va a ser la Convención Universal de Derechos de Autor, el de Berna, que creo que es la que más conocen, y los diferentes tratados con la OMPI y algunos otros países, que vamos a tener en cuenta, ya que han ido modificando la ley, y si tenemos que trabajar con instituciones de otros países, la vamos a tener que tener muy en cuenta. Puede ser que tengamos algo en dominio público acá en Argentina, pero si lo queremos utilizar en Estados Unidos, puede que en Estados Unidos no esté en dominio público. Así que bueno, vamos a tener que analizar mucho material a veces para no tener problema. Esto en general no es un problema si trabajamos con Estados Unidos, ya que lo tienen bastante definido y están al tanto. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Si viene una consulta del extranjero, hay que ir revisando las diferencias de legislación para no confundir capaz al investigador del otro lado y decirles que sí pueden publicarlo en su país y no. Después les vamos a enviar la presentación con todos los enlaces, así pueden consultarlo. Bueno, en línea hay un compendio con todos los decretos, leyes, tratados, todos accesibles sin necesidad de comprar nada, que está hecho por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Después está la misma página de Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde uno tiene todos los procesos de registros y un montón de manuales que nos van a ayudar en algunos casos. Y hay un compendio normativo que realizaron hace unos 5 o 6 años. Son 250 páginas. De todas formas, es bastante corto y sencillo de entender. Lamentablemente, en esto propiedad intelectual van a tener que leer un montón. También les agregué acá algunos libros que van a ser de referencia. De la misma forma que en las bibliotecas solemos tener diferentes manuales para consultar nuestras propias normativas y lo mismo en museos, es interesante que en sus instituciones puedan tener estas guías que les van a servir de forma diaria para ir sacándose las dudas. Son leyes que están comentadas, entonces
Bueno, van a tener una lectura interesante, unas 500 páginas seguramente, pero se los recomiendo. Es lo más sencillo. Se van a ahorrar capaz tener que ir con expertos legales o hacer consultas, porque la mayoría de los casos van a ser sencillos los procedimientos para poder utilizar los materiales. En lo que es la propiedad intelectual vamos a tener dos derechos principales, que van a ser los patrimoniales y los morales. Los morales son los que, capaz desde nuestras instituciones, son los que más vamos a tener que trabajar, porque van a ser los que son imprescriptibles, los que no vamos a poder de ninguna forma obviarlos, que vamos a empezar con la integridad de la obra. No podemos, sin autorización del autor, por más que él mismo haya fallecido, etcétera, modificar la obra y otorgarle la autoría de la misma, por ejemplo. Jamás vamos a poder cambiar el autor de una obra, no hay forma de... Siempre va a tener un autor. Si que encontramos que el autor, nuestra base de datos estaba mal y pertenecía a otra persona, vamos a tener que hacer lo posible para que ese cambio se vea reflejado y todo el mundo se entere. Después también están los derechos de inédito o de usar un seudónimo, que se van a tener que respetar. Y por otro lado, son los patrimoniales, que son todos estos derechos de poder comerciar la obra, reproducirla, hacer traducciones, adaptaciones, ejecutarlas, que son las que nos van a causar generalmente los problemas y las dudas a la hora de utilizarlas. Son las que tienen vencimiento, son las que nos van a obligar a tener que hablar con herederos, investigar un montón para poder llegar a saber si podemos o no utilizar ese material. En la mayoría de los casos vamos a poder utilizar el material una vez que pasa a dominio público. Hay unos pocos casos, como es en la fotografía, que podemos llegar a tener una obra huérfana donde nunca se publicó el material. Siempre pongo el ejemplo, la foto de la abuela de alguien que tenga en su casa no fue publicada, entonces nunca entró en este proceso de caer o pasar al dominio público, y estamos en una especie de vacío legal que nos genera nuestra ley, donde, bueno, nunca fue publicado, no empezó a correr el tiempo, ¿qué hacemos? Si vamos estrictamente a lo legal, no podemos hacer nada. Obviamente siempre en todo esto uno puede estirarse un poquito y decir, bueno, no hubo posibilidad de publicarlo, pero fue donado a la institución, nos podemos arriesgar, eso siempre hay que ir evaluándolo, hasta que en algún momento, bueno, la ley se tenga alguna actualización que nos beneficie en ese sentido de poner las cosas más claras y no tener ningún problema. En los plazos que tenemos para que venza el derecho patrimonial van a ser en todo lo que son obras literarias, pinturas, en 3D me refiero a estatuas, cualquier material de ese estilo. El estándar van a ser 70 años después del fallecimiento, a partir del 1 de enero después de esos 70 años. Cuando la obra sea colectiva, o sea, un libro editado por varias personas o cualquier tipo de obra. Bueno, perdón, creo que los perdí por un momento, se me apagaron los auriculares. Bueno, el estándar va a ser 70 años después del fallecimiento de la persona, a partir del 1 de enero. Es una fecha larga. Esto nos va a complicar generalmente en las instituciones poder publicar material cuando queremos trabajar en el último siglo. Si se tratasen de obras colectivas, bueno, vamos a tener que esperar que sea el último autor de esa obra. En fotografías es un poco más fácil, son 20 años desde que se publicó y también habiendo pasado 25 años de su creación. Esto es por una modificación que hay con uno de los tratados internacionales que firmamos y que se aprobó hace algunos años, que nos va a obligar también que las fotografías tengan una publicación, lo que es, bueno, nos va a generar muchos problemas, lamentablemente. Hay un montón de material fotográfico que nunca ha sido publicado, pertenece a un archivo personal de alguien y entra en este vacío legal que bueno, esperemos que en algún momento se pueda solucionar legalmente. Después tenemos, por un lado están
las obras musicales escritas, pero también están las ejecuciones. Estas van a ser 70 años después de que se hayan publicado. O sea, 70 años después de que se haya hecho el primer disco, cassette o obra fonográfica, ¿no? Después, cuando se tratan de obras anónimas, la ley con obras anónimas se refiere a las que han sido creadas por personas jurídicas, por instituciones, obras que no tienen una firma, puede ser un folleto institucional, ese tipo de material que no lleva una firma, esos van a ser 50 años luego de su publicación. En ese sentido, cuando tengamos que trabajar con folletines políticos, cosas por el estilo, bueno, va a ser mucho más fácil. Y las cinematográficas son 50 años luego del fallecimiento del último autor, aunque también son obras un poco más complejas porque tenemos el guión por un lado, la música por el otro, bueno, la filmación por el otro. Así que cada vez que tengamos que trabajar con este material nos vamos a tener que sentar, agarrar alguna de las bibliografías que les propusimos o que ustedes tengan, y sentarse a ver de que hagamos bien las cosas porque, bueno, siempre nos podemos ir equivocando en eso. Excepciones, lamentablemente, hay pocas y en general no las podemos utilizar en el ámbito de la cultura patrimonial. Podemos hacer una copia de forma privada de algún programa informático que tengamos, no le vamos a dar mucha utilidad a eso. Después lo que es la reproducción, ya sea leer un cuento en vivo u obras dramáticas, etcétera, solo va a estar exceptuado cuando se trate de orquestas nacionales o para dictar una clase en una escuela, etcétera, pero no para reproducir una pintura o una fotografía en un museo. Incluso si tenemos una obra que no está en dominio público y el autor no nos dio los derechos de poder reproducirla para la folletería, estaríamos incurriendo en algo ilegal. En general, a ver, los autores no van a tener tanto problema con eso. No es que tenemos que ir corriendo a borrar las cosas porque nos van a venir a hacer un juicio. Generalmente van a buscar que se difunda por más que no haya un papelerío legal que nos lo diga, pero sí hay que tener en cuenta de que desde nuestras instituciones, cada vez que trabajemos con alguna obra, una donación o algo de eso, tenemos que hacer la documentación legal y tener en cuenta de que vamos a tener que difundirlo, no solo para la exposición actual, sino en el futuro, y tener todo eso ya armado desde el principio. Después también está lo que es la cita de obras literarias o científicas o musicales, que son unas 1000 palabras, que es no más de una carilla, también con fines didácticos, científicos o para hacer críticas, etc. Si uno tiene que usar una de estas citas en una publicación que va a vender, capaz tenga que, según el caso, pagarle al autor o al derechohabiente que sea. Así que bueno, no hay excepciones que nos permitan hacer mucho desde el ámbito tampoco de la preservación. Estrictamente hablando, la foto que sacamos para el inventario del museo no estaría bien, pero está aceptado de que, bueno, en el inventario vamos a tener una foto de la obra por su seguridad y por el registro, así que nunca ha habido problemas con eso, pero bueno, no, las excepciones es algo que tenemos que buscar en el futuro, ya que tenemos muchas limitaciones, especialmente ahora en época de pandemia, que capaz necesitamos mostrar estas imágenes, nuestro patrimonio, y no podemos por todas estas restricciones y que en un tiempo tan corto no podemos contactar a todos los autores, derechohabientes, etcétera. Bueno, como les he dicho un poco antes, la principal recomendación es siempre que reciban una donación o vayan a hacer una exposición, un trabajo, tengan en cuenta de tener la parte legal de los contratos con los artistas, bien especificada la parte de cómo van a poder reproducir este material, qué modificaciones se pueden hacer al material, porque tampoco legalmente podemos agarrar una obra y modificarla, aunque sea para los folletos y eso. Por más allá de que en realidad no vamos a tener problemas por editar un poco un cuadro y ponerlo en un folleto, al menos que un artista tenga un problema específico con eso. Una de las opciones que siempre se puede dar, más en el caso de fotografía y no tanto en arte, que es algo que se viene haciendo mucho en repositorios científicos,
científicos o institucionales, es dar la opción de que este material que se suba o se exponga o se done a la institución entre con una licencia Creative Commons, así no tenemos que andar buscando un abogado, generando un contrato o algo por el estilo. Ya son unas licencias que vienen con un formato, unas reglas que nos permiten en diferentes niveles compartir el material. Tenemos la opción más abierta, que va a ser mencionar al autor y después poder utilizarlo, o mencionarlo y que si alguien quiere utilizarlo tenga que compartir de la misma forma, con la opción de que se pueda hacer comercial o no comercial, con obras o sin obras derivadas. Esto nos va a facilitar mucho porque ya le entregamos un paquete de algo, un texto a la persona y ellos van a decidir. No tenemos que armar nada de cero. Obviamente con las obras que ya tenemos de antes es un poco más complicado, pero si tenemos que contactar a los autores, es una opción fácil que le podemos ofrecer, porque en general cuando nos donan un archivo personal o por el estilo, lo que va a buscar la persona es difundirlo. Y si nos olvidamos de esto, bueno, vamos a terminar entrando en un vacío. Bueno, de todas las preguntas que nos enviaron, de dudas y eso, es cómo ir citando el material. Recordemos, dejando de lado la parte, digamos, patrimonial de si podemos utilizarlo o no, recordemos que los derechos morales no los podemos olvidar, borrar, ceder, ni nada por el estilo. Entonces es muy importante siempre que tengamos registrada la información de estas obras y que cuando las vayamos a utilizar en cualquier lado, ya sea en redes sociales, en correos, en publicaciones, etcétera, en cualquier lado, haya un mínimo de información que van a ser el autor, el título de la obra, capaz la fuente, pero básicamente el autor y el título de la obra van a tener que estar siempre y es ineludible hacerlo. Nos va a pasar muchas veces que tengamos obras que son anónimas. Ahí, bueno, vamos a tener que hacer el mayor esfuerzo en encontrar quién es el autor, si no aclararlo. Y si llegado el caso, una vez publicado aparece el autor, también vamos a tener que poner a nuestro lado el mayor esfuerzo en capaz cambiar la edición, agregar esa información. Si hubiésemos utilizado algo que no está en dominio público y ya habíamos creído que está en dominio público, el autor nos puede pedir un resarcimiento económico. Ahí vamos a tener que arreglar con el autor, no queda otra. Y acá les voy a traer algunos ejemplos que estuve sacando de internet, busqué algunas fotos mías y de algunas colaboraciones que hicimos con algunas instituciones para mostrarles cuándo está bien citado y cuándo está mal citado, tanto en lo que es, digamos, en el copyright común como con las licencias Creative Commons. Generalmente la gente pone solo el nombre del autor y eso no es completamente compatible con lo que son las Creative Commons. Bueno, problemas técnicos nos van a pasar siempre. Por alguna razón Google Docs no me lo quiere mostrar en pantalla completa, así que les comparto la parte de edición. Acá tenemos una foto que agarré al azar. Yo suelo subir muchas fotografías en lo que es Wikimedia Commons, el repositorio multimedia de los proyectos Wikimedia. Este es un ejemplo de haber citado correctamente en el sitio la fotografía. Está el título, está el autor, está la fuente y está la licencia. Es importante que en la licencia Creative Commons siempre vamos a tener que citar la licencia en la que está. El siguiente caso, está la foto, pusieron mi nombre abajo, pero está mal, no cumple con los requisitos de Creative Commons, que debería mencionar la licencia en que se encuentra y un enlace a esta fuente. En el siguiente caso, pusieron el autor, mi nombre, hay un enlace, pero obviaron poner la licencia en la que se encuentra el material. Así que nos vamos a ir encontrando siempre que lo van citando bien o mal. Tampoco vamos, o tendríamos que ser, o aplicar un poder de policía de ir buscando y pedirles que se lo arreglen. Podemos ir haciendo el comentario. Pero bueno, creo que hay que empezar desde todas las áreas, a ir educando a todas las profesiones en cómo hacer esto correctamente. En el siguiente ejemplo está completamente peor, es lo peor que uno podría hacer en una licencia Creative Commons. Perdonen que no se ve la foto. Imagínense que hay la foto de una lámpara y pusieron imágenes por cortesía.
uno interpreta con esto que yo le cedí la foto y le dije, sí, podés usarla. A mí nunca me contactaron para esto, por ejemplo, y uno de los puntos de las licencias Creative Commons es que no me pueden relacionar con que yo directamente les dije, sí, usa la foto. O sea, ellos pueden decir, la foto es de fulano, la saqué de tal lado, está con una licencia Creative Commons, pero de ninguna forma pueden decir que yo les dije, sí, usala. Así que bueno, uno se va encontrando todos los días diferentes formas de citar, la mayoría entiendo que lo hacen de muy buena fe cuando citan, pero bueno, nunca está completamente bien lo que uno va encontrando. Después tenemos, acá hay una ficha que es de CONAR, por ejemplo, donde lamentablemente obviaron lo más importante, que era mencionar al autor de la obra. Tenemos el número de inventario, una pequeña descripción, la colección, pero lo más importante que deberían haber mencionado acá y que no podían obviar era el autor. Así que, bueno, ahí estamos mal en ese sentido. Después tenemos una de las obras en la página del Museo de Bellas Artes, con toda la información completa, que nos permite, bueno, saber el autor, deducir el estado de copyright que tiene. Así deberían estar todas las obras cuando uno las sube a internet. Y acá un ejemplo de cómo trabajamos esta cita en Wikimedia Commons y en Wikipedia. Es la misma obra de antes, la de Sin pan y sin trabajo, con toda la información completa de dónde se extrajo el material, el autor, etc. Esto lo tenemos que hacer siempre y en todos lados. Algo que me había olvidado aclarar anteriormente es que cuando nosotros subimos el material a Facebook, Twitter, Instagram y en general a todas las redes sociales, por cuestiones legales, vamos a estar aceptando un contrato que le estamos cediendo los derechos de reutilización, de modificación, todo básicamente. No es que les cedemos la propiedad, no, los estamos autorizando a hacer lo que quieran con ese material. Tenemos que tener en cuenta si nosotros también tenemos los permisos para poder hacer eso. Esto no lo hacen porque vayan a utilizar la fotografía para publicar un libro o algo por el estilo. Esto es porque, como tienen todo el sistema de compartir imágenes, de hacerlos, volver a compartir las publicaciones y eso, se cubren legalmente con eso, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que cuando estamos subiendo a las redes sociales, les estamos cediendo un montón de derechos a esa empresa. Y capaz una forma de ponerlo eh, más sencillo es directamente tener ese material ya en una licencia Creative Commons, y nos evitamos que otras personas nos vengan a preguntar si pueden utilizar ese material. Decimos sí, está en una licencia, mirar la licencia, ahí están las reglas y no tenemos que andar investigando material por material. Bueno, esto es otro ejemplo en Wikipedia, que siempre van a encontrar el título, la fecha y el autor, tanto en las miniaturas como en lo que es la previsualización de una imagen. Así debería estar citado todo el material que se utilice en nuestras instituciones afuera o que nosotros utilicemos en cualquier lado. Por más que sea de la propia institución, tenemos que mencionar al autor, al menos que haya sido una producción de una obra de la institución, de estas anónimas que duran 50 años después de la publicación. Lo mismo en redes sociales, siempre que se sube una foto, tenemos que tener quiénes son los autores, la licencia en la que está y si tiene un título, el título. No podemos obviarlo por más que sea parte de nuestra colección. Porque que forme parte de nuestra colección no significa que tengamos ni derechos morales ni patrimoniales sobre la obra. Son cosas diferentes. Yo puedo tener un cuadro en mi casa de un artista y si voy y le pinto encima, el artista me podría hacer un juicio por haberle arruinado la obra, porque el que tiene la autoría y todo lo legal en la obra es él. Yo solo tengo el permiso, por así decirlo, de tenerlo en mi casa y eso nunca se puede ceder. Bueno, acá dejé varios ejemplos de cómo se van citando las obras de diferentes fuentes, en este caso en Instagram, pero no varía entre redes sociales. Bueno, con eso voy cerrando. Tengo unas 39 preguntas que habían mandado ustedes en estos días, que fui medio contestando, así que pasamos esa etapa. Ahora vamos a dejar de compartirles.
estamos. Yo tengo una pregunta, ¿puedo romper un poco el hielo? Dale. Ahí abro el chat a ver Porque, si. no, tranqui. Porque me entraba una duda acerca de cuando hablas de eh, una fotografía tiene 25 años de copyright desde que fue publicada. Y un poco que hiciste como un asterisco en esta cuestión de, bueno, ¿qué es publicada? Y mi pregunta es si, digamos, ¿cómo entendemos o cómo deberíamos entender la palabra publicada? ¿Deberíamos entenderla desde un lado de la expongo en un museo o la tengo que publicar en un medio que tenga un recorte editorial o si la publico en una red social se considera publicada? Y en esto último, quería pedir si nos podías como compartir, bien le estuviste trabajando, buenas prácticas, como cuestiones de buenas prácticas en cuanto a la hora de compartir los materiales que nosotros tenemos en estos espacios de redes sociales que bien dijiste, cedemos un montón de derechos. Bueno, quizás estos pequeños tips de ponerle la licencia que estamos usando nos ayuda, digamos, a que sea más clara las condiciones en las que nosotros estamos compartiendo estas obras. Bien, con el tema de las fotografías, el tema de qué quiere decir publicados a veces es un poco complicado porque en la legislación argentina no lo tenemos escrito. Está en el Tratado de Berna, donde básicamente dice que es haber distribuido un número considerable, mínimo necesario de la obra, lo que en muchos casos es, no sé, una fotografía es, y la publicamos una sola vez. En términos generales, publicar una red social es publicarlo y empezaría a correr el tiempo desde ahí. Lo mismo se podría considerar en una exposición, pero nuevamente no está tratado en nuestra legislación nacional, así que bueno, nos vamos a encontrar a veces con muchísima duda en ese aspecto y si lo teníamos guardado en una caja y nunca fue expuesto de ninguna forma, nunca fue publicado, lamentablemente, y entramos en el problema de las obras huérfanas que se da, bueno, tanto acá, es un problema bastante grande en Europa, porque tenemos todo este material que no sabemos el autor, o simplemente no sabemos el autor, no sabemos cuándo fue creado, cuándo falleció, cuándo venció el derecho patrimonial, y lo tenemos ahí, bueno, de pisapapeles hasta poder descubrir o que una legislación nos permita utilizarlo o tengamos una excepción para nuestras instituciones y poder utilizarlas. Me vas a tener que repetir lo que me has preguntado después. No, estos pequeños tips que como para recopilar de buenas prácticas en cuanto, sobre todo que creo que es una gran preocupación en tiempos de pandemia, el tema de querer, digamos, compartir los archivos y el trabajo que uno tiene en sus instituciones y ponerlo a disposición del público porque hay como una necesidad de hacerse de estos materiales ya que no podemos visitar los lugares físicamente. Entonces, como recopilar tips de buenas prácticas a la hora de compartir estos materiales en las redes. Bueno, eso es básicamente lo que se había mostrado en Instagram. Siempre citamos títulos si lo tenemos, el autor sí o sí, fecha y alguna otra información que tengamos de la obra, todo lo que nos ayude a identificarla. Eso es ineludible, tenemos que siempre poner autor y el título. No es necesario ponerlo arriba de la imagen, no es necesario una marca de agua, porque ahí de cierta forma también estamos modificando la obra y es como si fuésemos, no sé, al Museo Histórico Nacional para ver el sable de San Martín y tengamos una estampa de Museo Histórico Nacional adelante. Se vería horrible en persona. Generalmente lo que hacemos es poner el nomenclador de costadito. Es lo mismo que deberíamos hacer en las redes sociales o en nuestras propias páginas. Ponerle de costado abajo, como cuando uno lee un diario y tiene la información de la fotografía, el autor, la licencia, la fuente, toda esa información. Eh, con eso es suficiente. Si uno puede proveer también un enlace a la fuente donde lo sacó, incluso mejor. También cabe aclarar que si un museo a mí me da una copia de una foto que está en el museo, yo solo estoy obligado, digamos, legalmente a mencionar al autor y no a la fuente que es la institución, legalmente. Obviamente por no sé, cuestiones de ética, digamos, deberíamos siempre mencionar también la institución que nos ha aportado el material, pero ahí no hay legalmente algo que nos obliga a hacerlo, ¿no?
no es mucho más que eso, simplemente tenemos que siempre poner la información. Y si sabemos que hay una fotografía antigua por el material en que está producido, por lo que vemos, pero no tenemos el autor, podemos poner el autor desconocido, obra anónima, a veces no nos queda otra que hacer eso, lamentablemente. Podemos complementarlo con información de, bueno, no tenemos el autor, pero sabemos que estaba relacionado con alguna empresa o alguna otra institución en ese momento. Siempre es preferible poner mucha información y no obviarla, también por el hecho de que puede aparecer una persona que nos dé esa información, así que cuanto más público esté toda esa catalogación capaz del elemento, bueno, mejor para todos y el material que tenemos que compartir. A ver, voy leyendo algunas de las preguntas. Sobre la legislación de otros países, bueno, básicamente tenemos tratados internacionales a los que van adhiriendo los diferentes países. Nosotros podemos tener acá, está uno que es en Estados Unidos y que nos afecta mucho en lo que es a Wikimedia, por ejemplo, porque los servidores nuestros están allá. Podemos tener una obra en dominio público acá en Argentina, pero por un tratado que tenemos firmado con Estados Unidos y las diferentes convenciones internacionales, esa obra, por más que esté en dominio público acá, cuando va a Estados Unidos, va a entrar en la propiedad intelectual de Estados Unidos también, y vamos a tener que en ese país respetarla. Lo mismo al revés, si en Estados Unidos una obra no está en dominio público, y por nuestra ley sí lo estaría, no va a estar en dominio público en Argentina. Siempre hay que respetar el origen. Y si donde estamos nosotros es todavía más estricto, vamos a tener que ser todavía más estrictos. En ese sentido, digamos, siempre va a estar a favor del autor y no del que lo quiere reutilizar. Bueno, si publicada implica exponerlo en un museo, va a depender de la obra. Hay obras, a ver, una estatua, vamos a decir que sí. Un libro o un manuscrito, hay que verlo. Ahí yo no he encontrado, lamentablemente, jurisprudencia que nos diga, bueno, sí, exponer un manuscrito ya hace que deje de ser inédito. Lamentablemente ahí no hemos, o no hay, o no he podido encontrar jurisprudencia sobre eso. Si lo publicamos ya sea en físico o digital, es lo mismo. No hay diferencia entre físico y digital en ese sentido. Un libro físico o digital va a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. O cualquier otro material que se produzca. Si querés voy leyendo las del Dale. chat. Georgina pregunta, si un fotógrafo toma una foto de una obra nuestra, cuando se publica, ¿hay un derecho de autor del autor de la foto, aparte del autor de la obra? Bueno, eso es interesante. Cuando nosotros tomamos una fotografía de una obra de arte, por ejemplo, el monumento de roca que tenemos acá en Ciudad de Buenos Aires, Diagonal Sur, todavía no está en dominio público, y básicamente tomar una fotografía de ese monumento sería violar el copyright del autor. No tenemos, a diferencia de otros países, tipificado en nuestra ley una libertad de panorama o un fair use que nos permita sacarle fotos a monumentos o lugares que estén públicos. Sí, de facto se considera que un edificio le podemos sacar fotos sin violar su copyright, ya que el copyright de un edificio estaría en los planos. No podríamos hacer un edificio igual, pero le podemos sacar una foto. Tampoco está especificado en nuestra ley si se va a generar una nueva obra. Tiene que tener un mínimo de nuevo, de original la obra, que en muchos casos simplemente sacar una foto a un cuadro, por ejemplo, las fotografías que se hacen de los cuadros en el Museo Nacional de Bellas Artes no generan un nuevo copyright porque es simplemente una copia. Esto varía de país en país, que algunos lo tienen tipificado. En Estados Unidos, por ejemplo, una foto de un cuadro o de algo plano en 2D no genera nuevo copyright, pero sí de una estatua, porque está todo, bueno, hay jurisprudencia que dice, bueno, que el juego de luces y etcétera hacen que se genere una nueva obra, así que tendríamos por un lado el copyright o el dominio público de ese monumento, estatua, objeto en 3 dimensiones,
y por otro lado de la fotografía. No tenemos mucha jurisprudencia sobre eso, pero en general, cuando se trata de algo en 2 dimensiones, o sea, una foto de un cuadro, no tenemos problemas acá en Argentina. Y podría generarse en una obra en 3 dimensiones. Y cómo, pregunta, bueno, cómo funciona, ya lo respondiste, y cómo debería citarse un caso así. Ponemos que la obra retratada pertenece a tal autor y ponemos que la fotografía pertenece a tal otro. En realidad, por más que no genere nuevos derechos de autor la fotografía, siempre deberíamos de citar al fotógrafo. Por ejemplo, una de las primeras leyes que salió en la ciudad de Buenos Aires, creo que era la ley 50 y pico, por allá en los 90, era que todas las fotografías que se hagan desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde cualquier institución gubernamental, se va a tener que agregar quién fue el fotógrafo. O sea, acá en la ciudad de Buenos Aires estamos obligados de hace más de 20 años a citar al fotógrafo que produjo esa foto, por más que esté en relación de dependencia o no, o sea un contrato, etcétera, siempre se va a tener que agregar al fotógrafo, por más que esté trabajando con la institución. Eso es Después, si la fotografía sí, se genera desde la ciudad de Buenos Aires y el uso es desde la ciudad de Buenos Aires. desde el gobierno, sí. Desde el gobierno, Para ok. las instituciones gubernamentales, digamos, eso es porque yo puedo contratar a un fotógrafo y en el contrato decirle, bueno, pongo que quedamos de acuerdo con que el nombre que sale de la foto es que pertenece a nuestra institución y no ponemos tu nombre, pero reconocemos que es tu obra, que en realidad es medio hasta ahí de la ley, porque siempre deberíamos en realidad poder mencionar al autor y no poder sacarlo, pero podamos acordar con el autor, no ponerlo abajo. Así que sí, tenemos que agregarlo siempre, es lo mejor. Buenísimo. Después pregunta qué sucede con la reproducción de páginas de diarios y revistas, sobre todo si hay reproducciones de obras allí. Es algo que hacemos muchas veces en Historia del Arte. ¿Estamos infringiendo la ley? Esta pregunta en realidad está relacionada con varios casos que se presentaron, así que estaría bueno también si tienen otras dudas vinculadas a Estrictamente, esto. sí, estrictamente hablando, si nosotros publicamos en cualquier lado una reproducción de un cuadro, vamos a estar violando el copyright porque no tenemos una excepción, por más que sea una noticia periodística, sobre esa obra plástica. Sí lo tenemos en lo que era, bueno, los 8 compases musicales o las 1000 palabras de citar un libro. Ahí tenemos esas excepciones, pero no específicamente en obras de artes plásticas, ¿no? Así que sí, estamos infringiendo el copyright todos los días. Eso, denlo por sentado, lo hacemos todos los días, todo el tiempo, de ambas partes. Pero bueno, la idea también es que vayamos aprendiendo y mejorando esto, porque en la mayoría de los casos se pueden salvar simplemente cuando nos dan algo, autorizándolo de diferente forma. Sí, acá estaban preguntando, lo de citar al fotógrafo de forma obligatoria es para todas las instituciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hasta donde sé, el gobierno nacional no tiene esa normativa a nivel general. Sí, algunas instituciones o entes autárquicos dependientes del Estado Nacional, en sus convenios generales de trabajo, convenios, los contratos, ponen que todos los derechos patrimoniales pasan a ser de la institución y no del autor. Esto varía mucho entre instituciones, hay algunas que simplemente contratan al fotógrafo por la foto y para el uso en ese catálogo, y después el fotógrafo se queda con todos los derechos. Varía mucho, lamentablemente, eso, y no hay una certeza a nivel nacional en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos en eso está bastante ordenado y todo el material que produzcan los empleados públicos durante sus horas de trabajo van a estar en dominio público para el uso de toda la población. Entonces es sencillo cuando se tiene que utilizar algo de ellos. Y está bastante bueno, para ponerles un ejemplo, la mayoría de los himnos nacionales que están en Wikipedia, en las páginas de los países, son de la banda naval de Estados Unidos, porque bueno, lo van tocando en diferentes actos, lo tienen subidos a sus páginas y ya están en una licencia, en un dominio público que nos permite reutilizarlo, y como esto no sucede casi en ningún lado, bueno, está copado por la producción de ellos.
Paula Fiori hizo una pregunta que un poco quedó respondida, pero quizás no se habló específicamente de ilustraciones. Era, cuando realizamos material didáctico con texto e imágenes, además de la bibliografía, corresponde citar lo mismo para las ilustraciones. Si es así, ¿qué ocurre si son de nuestra propiedad? Yo no sé si se refiere a que son de una colección o de una autoría personal. Si son de una autoría de la institución, digamos, bueno, igual se la deben haber encargado a alguien. Lo ideal es, va a depender de lo que hayamos firmado, digamos, contrato con esa persona de editora o diseñador, diseñadora. Lo ideal es igual que pongamos material propio de la institución, mencionemos al autor porque siempre, nunca está de más, y si es de nuestra colección, sí o sí, que sea nuestra colección, no nos da ningún derecho intelectual o patrimonial sobre la obra. Incluso desde hace varios años la asociación civil que se encarga de la gestión colectiva en temas de artes visuales y eso viene trabajando un tema que es, bueno, es una palabra en francés que no me sale ahora, pero básicamente quieren incorporar al derecho que cada vez que uno vende una obra de arte se vuelva a tener que pagar un porcentaje al artista original. Esto está en varias legislaciones de otros países. Por ahora no tuvo estado parlamentario la ley, pero está en tratativas. Tatiana Cohen pregunta del Parque de la Memoria, se le pide a las familias si tienen fotos que las compartan para publicar en la base de datos. Esas fotos no fueron publicadas y muchas veces son registros familiares, caseros, nunca se publicaron ni tienen un autor. ¿Habría que citar al familiar que las cede, aunque no sabemos quién hizo la toma? Este es un caso súper interesante por lo que representa también. Bueno, sí, ahí habría que hablar con la familia. Si no saben quién tomó la fotografía, podemos poner familia fulano. No es lo ideal, siempre lo ideal va a ser que tengamos la información más certera posible. Por las dudas no confundirse. Muchas veces hay personas que nos mandan una fotografía de ellos mismos, que no es una selfie, que le sacó alguien más. El derecho a toda esa fotografía que nos sacaron a nosotros lo tiene la persona que lo sacó, no nosotros. Que eso pasa mucho, que te envían fotografía y te dicen que el autor es la misma persona que está en la fotografía. Bueno, no, va a ser siempre el fotógrafo, es el que tenga la cámara en la mano, por más que la cámara sea nuestra, el que tiene el derecho sobre esa fotografía. Bueno, en el caso del parque sí, pueden citar que el familiar la cede. Ahí lo ideal también sería que el familiar firme los alcances de esa sesión, si es reproducción para todo el mundo, reproducción solo para el parque, para algo en específico. Bueno, ahí cada institución va a ir manejando los límites que le va a poner, pero creo que siempre que los hagamos lo más abiertos posible nos va a facilitar, porque sabemos que el día de mañana nos va a pedir esa foto para algo y nos vamos a encontrar con que en su momento firmamos solo que es para publicar en el catálogo o en una base de datos y no lo podemos poner en un mural en una puerta o algo por el estilo. Quería retomar la pregunta de Ana Schwarzman del Bellas Artes, que dice, y en relación a la consulta de Georgina Glusman, ¿qué pasa si publicamos una página de un catálogo que tiene una vista de sala que exhibe obras de arte? En ese caso, ¿de quién es el copy? Ahí también hay que pedir autorización a la institución que edita el catálogo, y es un caso muy frecuente en las instituciones culturales en Argentina. Sí, ahí van a tener que ver, hablar con la institución que editó el catálogo para pedirles el permiso de eso y ver si esa institución tiene registrado la fotografía. Ahí van a encontrarse con una cadena de si esa institución tiene el permiso para darles el permiso a ustedes, que lamentablemente muchas veces nos vamos a encontrar que no, así que no vamos a tener esas complicaciones. Lamentablemente, pero sí, incluso si es una fotografía de una sala, en general no es problema, si hay muchos cuadros y no hay ninguno, porque todos los objetos van a estar en lo que se llama de minimis, o sea, no va a ser el objeto, sino el objeto de la fotografía es la sala, pero si la obra principal representada es un cuadro o algo en concreto, ahí sí vamos a tener el tema de que estamos fotografiando algo que tiene derecho de autor y tenemos que también tener cuidado con eso. Y eso rige también para, por ejemplo, en el caso de la documentación, si es una carta, si es una fotografía que forma parte de un conjunto de documentos. Bien, algo que podemos hacer, por ejemplo, es que tenemos un libro que se publicó hace poco, pero ese libro tiene fotografías de hace 40, 50 años. Las fotografías, por su lado, van a estar en dominio público
y el texto va a estar en el dominio privado todavía. Está la diferenciación entre el texto y eso, por eso hay muchas publicaciones que tienen facsimiles antiguos, donde la parte en facsimil del libro va a estar en dominio público y la introducción no, va a estar con copyright. No he visto muchas ediciones argentinas de ese tipo de cosas, sí en el extranjero. Acá venía diciendo, no hay para la docencia excepciones, nuevamente. Lamentablemente no tenemos excepciones de casi nada. Los docentes lo que sí pueden hacer es leerle legalmente, no sé, Harry Potter a sus alumnos, pero no van a poder copiarlo. Van a poder citar 1000 palabras para un trabajo práctico, pero no para otra cosa. Si hacen un festival escolar no van a poder cobrarles entrada si van a estar cantando canciones modernas. Sí, lo hacemos todo el tiempo, pero en lo estricto de la ley no deberíamos poder. Y en una publicación científica es lo mismo. Las excepciones están para los textos, pero no para nada de lo que es arte. Perdonen que no soy muy específico con el tema de arte, no es mi especialidad, pero bueno, todo lo que sea pinturas, dibujos, etcétera, no va a haber excepciones. Ana completa su pregunta sobre si es una publicación científica, si también aplica, aunque sea de distribución gratuita. La pregunta de Ana era la del catálogo. Sí. Si es texto en la publicación científica y es distribución, perdón, si la publicación científica lo que va a hacer es citar un texto, no hay problema. Imágenes, no, ahí no hay excepciones, por más que sea gratuita o paga. Vamos a tener que sí o sí buscar que la persona que tiene los derechos sobre esa foto nos dé el permiso. Es importante también comentar, quizás si Mauricio, si lo querés comentar un poco más, porque lo mencionaste, pero no sé si, que se está trabajando o sea, se está tratando de crear nuevas excepciones, apuntamos a que suceda en algún momento. Sí. Bueno, desde hace años que hay diferentes instituciones, Sí. Desde la parte de museos, de bibliotecas, etcétera, trabajando en diferentes proyectos de ley de excepciones que lamentablemente vienen hace más de 10 años perdiendo el estado parlamentario, para que, poder hacer una copia de preservación de un libro que todavía no esté en dominio público para nuestras bibliotecas, o poder, digamos, utilizar una fotografía en un material educativo, en un fair use, como se usa mucho en Estados Unidos, pues incluso publicado, bueno, ahí como menciona el Tratado de Marrakech, a una excepción que estaba en el texto, pero no les dije, si tenemos un libro, Biblioteca Nacional, por ejemplo, puede pasarlo a braille. Eso se autorizó hace algunos años, va pasando el tiempo, pero es la única excepción que tenemos en lo que es para discapacidades y eso, es poder agarrar un libro, pasarlo a braille, pero bueno, hay todo un procedimiento también tiene que ser la institución que lo hace, que tiene que ser una institución autorizada, tiene que hablar con el editor, no es simplemente ir y lo pasamos a braille y lo utilizamos. Pero sí, necesitamos tener más excepciones para simplemente no tener que depender de, hace 20 años la persona que aceptó la donación no le preguntó al autor si la podemos reproducir, no puedo hacer un folleto de esa obra de arte. Que en general lo vamos a hacer de todas formas porque no creo que no ha pasado nunca que a un artista se enojó porque en una exposición sobre su obra de arte pusieron un folleto con la foto de eso, ¿no? Pero bueno, lo ideal es siempre tener todo legal. También, perdón, yo acá me meto desde Espigas, nos parece importante hacer este tipo de curso y de capacitación, porque también, bueno, sí puede ser que sea engorroso empezar con este desandar de un camino de que nadie pidió los derechos nunca, pero también que nuestro trabajo sea una bisagra para que quienes vayan hacia adelante a hacer el mismo trabajo ya tengan este recorrido de los derechos allanado, ¿no? Digamos, uno, ser una puerta y no una pared en este proceso. Retomo las preguntas, gracias Meli, retomo las preguntas para completar un poco. Bettina agrega un grado más de complejidad también a la pregunta del fotógrafo, de las fotografías de catálogo de las obras publicadas, y dice, bueno, ¿qué pasa con el caso en el que el coleccionista facilita la foto? Y bueno, dice, ¿alcanza con pedir el nombre del fotógrafo o es necesario contar con una autorización de su parte? Y en ese caso, ¿se cita la gentileza del coleccionista
además de la autoría del fotógrafo? Bien. O, La gentileza es una gentileza, nunca vamos a estar obligados legalmente, pero bueno, lo vamos a hacer todo el tiempo. Pero sí, el coleccionista no va a tener el derecho sobre la obra, al menos que el fotógrafo se la haya dado, y vamos a tener que hablar con el fotógrafo y tener la autorización. Lo ideal siempre, y voy a repetir, es que lo hagamos por escrito o con algún contrato específico de, bueno, yo le permito a otra institución utilizarlo para ciertas cosas, o licenciarlo en una licencia específica como las Creative Commons. Lo hacemos muchas veces de palabra, pero bueno, a futuro nos trae problemas haberlo hecho de palabra, por más que sea relativamente válido. Siempre para instituciones lo recomendable va a ser que lo hagan por escrito. ¿sirve en estos casos un mail? Debería considerarse legal porque al menos en lo que es el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires se considera como fehaciente una comunicación por correo, y más ahora en tiempo de pandemia que ya Claro. hasta por WhatsApp lo están aceptando, así que una autorización enviada por correo debería ser prueba suficiente para la autorización. Ok. No sé si hay más preguntas que no haya recuperado, nos levantan la mano. ¿Hay algún tema de los que hayan planteado en las preguntas que no se haya trabajado? Bueno, lo del dominio público pagante, no, en la carta, bueno, en el funcionamiento del Fondo Nacional de las Artes, y esto está bien explicado en el manual de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Cuando se hace con fines culturales, la utilización de esta obra y no vamos a vender ese catálogo, digamos, lo publicamos en redes o algo de eso, no le tenemos que pagar a Saba. Sí lo vamos a vender, pero no, publicar una foto o digitalizar un documento como venimos haciendo nosotros o las bibliotecas nacionales o otras instituciones, no nos hace entrar en tener que pagar el dominio público pagante. Bueno, Georgie pregunta si la pena es de cárcel o solo multa. Bueno, eso es lo que tenemos genial acá en Argentina, que las violaciones de copyright entran en derecho penal y no en el administrativo contencioso, así que sí, podríamos llegar a ir a la cárcel. En general esto siempre entra en lo contencioso administrativo en otros países, es una contravención, una multa. No, acá es penal, pasa por el fuero penal, así que si nos mandamos un error, podríamos terminar. Generalmente creo que nunca nadie ha ido a la cárcel No, por algo de eso, pero bueno. creo que es importante que repitas lo de que es raro que alguien, o sea, lo que se pide después es que se le dé difusión a los autores, las autoras, Exactamente. pero Generalmente cuando falta citar a alguien o pasa algo por el estilo, el autor lo que quiere es, che, citame, o bajame la obra o algo por el estilo. En algunos casos capaz pide un resarcimiento económico. Creo que hay un solo caso de alguien que inició un juicio por algo de esto, pero son casos muy excepcionales y se da más en el ámbito de un lobby o de una pelea política por el tema de buscar las excepciones o todo esto de las modificaciones de las leyes que para ir peleando o eso han hecho un juicio, pero generalmente con citas al autor y que la persona lo sepa y nos notifique, estamos bien. No ha ido nadie a la cárcel, estoy bastante seguro. Laura Mogliani de Linet pregunta, ¿qué pasa cuando la institución, al recibir la donación, no le pidió al donante la cesión de derechos de reproducción de imagen? Que esto es algo que pasa mucho en nuestras instituciones porque quizás sucedía muchísimo, y creo que acá habló por varias, personas que antes se usaba que el artista dejaba la obra después de la exhibición o colección o su archivo, y no hay un documento. Con los años esa institución dio difusión a que tenía esa obra o esa colección o ese archivo, y en realidad no hay una documentación por parte de los herederos o del mismo del autor o del productor. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí estamos al horno. O sea, no vamos a poder hacer legalmente una reproducción para ponerla en un folleto y volver a promocionar que vengan a ver esa obra. Obviamente la podemos mencionar, la podemos exponer y todo eso, pero no vamos a poder hacer reproducciones o modificaciones sobre la obra si no tenemos el material. En general, de todas formas, se hace. Es de esas cosas que no deberíamos hacer, pero las hacemos y no suele pasar nada.
Pero bueno, lo ideal es buscar capaz a uno de los herederos Pero se o la puede ir fecha en que no sé. retroactivo, o sea, se puede buscar a los herederos y tratar de Sí, enmendar. siempre se puede tratar de buscar los herederos, enmendarlo. Y generalmente cuando encontramos herederos, en la mayoría de los casos te dicen, sí, sí, haz lo que quieras, te firmo todo, a mí no me importa. Ujú. En la mayoría de los casos, no en todos, pero bueno, sí, lamentablemente siempre vamos a tener que hacer un trabajo de hormiga, de ir buscando herederos. Hay unas excepciones, por ejemplo, si hay un libro que no se ha publicado durante más de 10 años y hay una necesidad de, digamos, de hacerlo, una editorial puede hacer una publicación, pero va a tener que acordar con los herederos, pagarle un porcentaje, y si, bueno, si uno no se pone de acuerdo con el heredero, va a tener que ir a la justicia por ese porcentaje, pero está la opción, digamos, de hacerlo sin que se pueda negar el autor después de pasar esos 10 años. Claro. Pero bueno, Y, vamos a tener que pagarle. y en relación a esta pregunta, Karina pregunta, en el museo donde trabajo, en las actas de donación, ellos aclaran, en calidad de donación perpetua, gratuita y sin restricciones de uso. ¿Esto ya me permite reproducir? Y bueno, en mi opinión y experiencia es una cláusula muy general. Muy abierta. Ahí sí les recomiendo capaz que busquen a algún abogado o especialista en derechos de autor que les pueda también brindar jurisprudencia en ese sentido, porque si tenemos sin restricciones de uso, no está especificando si se refiere a la propiedad intelectual, al uso de la obra en el sentido de poder venderla, etcétera. Si yo lo veo así, creo que lo que se refiere es si yo puedo vender la obra, O exhibirla. trasladarla, exhibirla, pero no está especificando el tema de los derechos de autor, y son dos derechos diferentes eso. Quizás, o sea, acá lo que se recomienda, perdón, me meto en tu tema, siempre es que en los convenios se especifique la mayor cantidad de derechos de uso que eso podría tener. Eso Sí. siempre. Sí, todos los convenios siempre lo hagan los más específicos posibles y Mm. no de forma general. Me gustaría volver a una pregunta de Ana Schwarzman, que dice, cuando hay una publicación científica de varios autores o una revista de divulgación científica y cada autor de artículo provee las imágenes, ¿de quién es la responsabilidad de su publicación? ¿Del autor del artículo o del responsable de la edición? Esto es una discusión eterna de las Bien, instituciones. ¿Quién se hace cargo de la gestión? Y después, ahí, ¿cómo debería digamos, explicitarse? si el autor envía a la editorial una obra y debería explicitarle si está o no, digamos, autorizado a reproducirla, vamos a asumir que está autorizado a reproducirla. No conozco jurisprudencia específica de algún caso donde haya habido un juicio en ese sentido. Obviamente sí ha habido reclamaciones y han tenido que haber algún resarcimiento capaz. Lo que está obligado desde hace algunos años, la editorial también puede accionar legalmente cuando hay copias ilegales de esa edición, más allá de la acción que pueda hacer el autor. Y es un tema complicado porque la editorial siempre va a poder decir, a mí me dijo que estaba correcto y yo se lo publiqué. No le puedo modificar la obra porque es de su autoría. Yo ya tendría más que es cuestión del autor el uso de esa imagen. Obviamente, si tenemos un repositorio y muchos autores subiendo imágenes de forma incorrecta, podría generarnos algún problema. En ese sentido, sí hay jurisprudencia con los sitios de internet donde subían contenido de terceros y eso, y el intermediario suele zafar, digamos. Ella comenta, pero el autor no es el autor de la imagen, sino del texto. Bueno, ahí, digamos, el autor va a tener que hablar con el autor de la imagen y conseguir autorización para publicarla junto a ese texto que produjo. Ahí el autor de la imagen le puede decir, sí, te la doy para que lo uses junto a ese texto y nada más, o se la puede dar para más usos. Mm. Eso es algo que van a tener en cuenta si en algún momento hacen otra edición que contenga ese material, pero ahí van a tener que ver el editor con el autor, si el autor está autorizado a que después hagan otras ediciones o solo para esa edición, según lo que haya hablado el autor con el dueño de la fotografía.
Y esto se relaciona con la pregunta de Paula, que dice, agregando la pregunta de Ana, de la publicación científica, cuando publicamos en página de universidad trabajos de alumnos con fotos de ellos mismos, de sus trabajos, ¿se debe citar la autoría de trabajo y fotografía? Yo creo que se Sí, responde un siempre hay poco, que sí, citar ambas. siempre. Sí. Sí. Tengan en cuenta que la universidad no va a ser dueña de lo que produzca el alumno, por eso en los repositorios universitarios, cuando suben las tesis, los repositorios, hay un descargo sobre qué licencia se está subiendo la tesis, el trabajo, etcétera. Después Laura retoma el tema de los convenios, de la cesión de derechos en convenios, y dice, lo que ellos ponen en las notas de donación, dice asimismo, dejo asentado que la donación es perpetua, gratuita y exenta de todo cargo, cediendo los derechos de reproducción de los mismos en cualquier soporte. Bueno, Si ahí tenés tenés vía libre para poder hacer, entre comillas, lo que quieras con esas obras, mientras mantengas el autor y toda la parte de los derechos morales, los patrimoniales, por el texto que nos pasás, entiendo que sí, que les dan el derecho de poder hacer todas las reproducciones o publicarlo en las redes, etcétera. Bueno, Ana suma, y la publicación debe explicar eso que estabas comentando como pregunta. ¿Hay alguna leyenda o cláusula que deba citarse? Y lo ideal sería que el autor le notifique sobre las limitaciones de esa imagen editorial y que la editorial lo agregue, porque así también a futuros no nos obviamos tener que ir para atrás haciendo una investigación y ya sabemos los alcances y limitaciones que tienen esas fotografías. Sí. Por eso muchas veces capaz tenemos una obra que está en copyright, pero para adentro incorporamos fotografías que están en Creative Commons y le aclaramos que están en Creative Commons y la persona que quiere utilizarlas ya ve la leyenda y sabe, listo, yo la foto la puedo utilizar, el texto no, por ejemplo. Yo voy a dar un caso concreto en Espigas que, si saben, hemos organizado las jornadas de estudios sobre revistas culturales y las ponencias se publican. Y lo que les pedimos a los autores no solo es su autorización de reproducción del texto, sino en caso de que las imágenes que están reproducidas no están en derecho público, tienen que también enviarnos una copia de la autorización y eso queda archivado en nuestro digamos, en nuestra carpeta donde está el proceso de publicación. No ponemos la cláusula, pero tal vez deberíamos agregarla en el campo de derechos, pero también es esto, ¿no? Como instituciones, ser responsables tal vez sobre acciones que los mismos sujetos a veces no lo hacen. Bueno, eso también se hace mucho todo en los repositorios científicos universitarios, que se carga toda la parte de la sesión de derechos y eso, en la misma entrada donde se carga el documento, se van poniendo el resto de los documentos que hacen al trabajo, así, bueno, queda como repositorio público con toda esa información y nos ahorramos también tener que ir a escribir a las personas y, che, puedo utilizar la foto y nos ahorramos contar un montón de correos si ya tenemos toda esa información publicada. Cata Fara pregunta, acá hizo una pregunta muy, muy interesante porque incluye al diseñador, a los diseñadores y las diseñadoras. ¿Qué pasa en los casos de las revistas? Ella pregunta puntualmente si reproduzco una imagen de una página de una revista que no tiene imágenes. ¿Tendría que buscar autorización del diseñador? ¿Qué pasa con quienes hacen las matrices de diseño de las publicaciones que después se fotografían y se publican? Bueno, los diseños también tienen derechos de autor. Bueno, por ejemplo, perdón, yo ayer estuve leyendo todas las preguntas que habían enviado bien a detalle y voy recordando alguna de esas. Las tapas, por ejemplo, tienen los derechos de autor por su lado. Digamos que utilizar una tapa en un catálogo, mostrar la tapa de un libro, una reseña, no estaría, digamos, completamente legal. Sí podemos hacer esa pequeña cita de un texto o de un índice para hacer la reseña, no con la tapa. Es una obra aparte, o sea, la tapa podría haber sido publicada o diseñada antes e incluso los derechos de autor correr en tiempos diferentes, ya sea, digamos, para atrás o adelante en comparación con el texto. Así que no podemos reproducir las tapas, no tenemos especificado un fair use en ese sentido, o una excepción, está solo dado en el tema de los textos y los compases musicales. O sea, se hace.
sucede. Lo hacemos todo. Los Lo diarios, cargamos en los cuando catálogos de la abrís las biblioteca. reseñas están todas las... Sí, porque en la práctica los autores editoriales te van a decir, sí, toma, hacelo por favor, pero no está especificado en la ley, así que ahí lo ideal capaz es contactarse con la editorial y que nos van a poder decir si podemos o no reproducir la tapa esa. En los diseños, y espero no equivocarme, son como cualquier otra pieza gráfica los 70 años después de la muerte del autor. Creo que está especificado igual en la ley, si no me equivoco, en los casos de diseño. No. Sí, está especificado. Espero no equivocarme, pero igual les digo, siempre consulten, esto es más transmisión de experiencia. No trabajo todo el tiempo con la ley de la propiedad intelectual, así que me puedo equivocar en alguna de las fechas, pero sí, tienen plazos largos. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, aprovechen. Bueno, había una de las consultas que hablaba sobre la reproducción de, no sé si específicamente es que era la reproducción de una obra no sé si era una revista o un diario. Tengan en cuenta que el diario en sí, la publicación va a ser 50 años después de la publicación, incluyendo los pequeños diseños, dibujos y eso, no las fotografías que estén adentro, siempre que el texto no esté firmado. Si el texto publicado en ese diario o revista tiene una firma, van a ser los 70 después de la muerte de ese autor, no con las notas editoriales. Las notas editoriales después de 50 años se van a poder utilizar, ya que van a estar en dominio público. No sé si quieren aprovechar para hacer algún comentario, comentar algún caso puntual que no haya sido abarcado o que quieran. Yo estoy revisando a ver si en alguno de los casos que nos habían enviado faltó decir algo, pero creo que en general pasamos por todos los temas en general. Micaela, creo que levantó la mano. A ver. Hola. Como estoy con el celular y con el chat, perdón. No, quería saber sobre esta cuestión del doble derecho, digo, la propiedad intelectual de un artista, pero la propiedad patrimonial, por decirlo de alguna manera, de un museo. Son dos autorizaciones que tienen que ir en paralelo, digamos, para que todo... El Bellas Artes me tiene que autorizar a publicar sin pan y sin trabajo porque es parte de su patrimonio. No. Además de los derechos... Digamos que hay tres derechos. Está el moral, el patrimonial, englobado en lo que es el derecho de autor, y después el derecho comercial de uso de un bien. El Museo de Bellas Artes en sí tiene el cuadro, lo puede mover, trasladar, vender, etc. No puede modificarlo. Si está en dominio público, no necesitas, digamos, la autorización del dueño para utilizar la fotografía o la reproducción. Eso es, una vez que venció, bueno, obviamente tendrías que arreglar capaz con el museo, pero la foto que ellos tengan en dominio público la puedes utilizar sin una autorización expresa. Siempre, bueno, está bueno citar quién es el que la hizo, la reproducción, la fuente y eso, pero no hay un permiso, digamos, para eso. No, lo preguntaba en relación porque hay museos en el exterior que sí cobran por publicar, más allá del derecho de autor del artista, por publicar una obra de su patrimonio. Lo preguntaba concretamente por eso. Sí, bueno, eso pues, en cada país va variando un poco la legislación. En algunos la fotografía de una obra en dominio público genera nuevos derechos, porque no hay un margen de originalidad en el mismo, y pasa específicamente en lo que van a hacer lo que es en 3 dimensiones. Creo que este era el caso que habían mencionado del Met. Así que bueno, ahí va a variar en país. Generalmente en Estados Unidos les van a cobrar por alguna de esas fotografías. La mayoría de los casos va a ser cuando sean en 3 dimensiones, porque muchos han ido liberando todo este material, más en licencias Creative Commons o tipo dominio público para facilitarlo. Pero en algunos casos en realidad lo que les van a cobrar es
enviarles el archivo en alta calidad, digamos, el trabajo del envío, de haber producido la foto y no el derecho patrimonial que tenga la obra. Ok. Bueno, buenísimo, gracias. Ah, y preguntan, si el diseñador de la pieza o el editor no se puede encontrar, murió. No, ahí entran en un vacío y están con una obra huérfana. O sea, si no consiguen la autorización y todavía no está en dominio público, no hay mucho que hacer y es esperar a que entre en dominio público, lamentablemente. Bueno, en lo que es teatro, está todo lo que son los derechos conexos sobre la obra. Ahí te voy a recomendar que leas en detalle en alguna de las bibliografías que les puse en la presentación o directamente en la ley, ya que por un lado está la parte de la obra del guión en sí, la representación es otro derecho, que los van a tener los autores, la gente que se encarga de la parte de iluminación, de los diseños del escenario. Hay un montón de derechos ahí que se va a tener que analizar para ver cuál es el vencimiento. Constanza Varela tenía una pregunta, había levantado la mano. Sí, levanté la mano porque estoy también con el celular y es difícil escribir. En mi caso, yo trabajo en un museo nacional. Los museos nacionales, no sé el caso del Bellas Artes que es autárquico, pero el resto tenemos un acuerdo de utilización de imágenes que se debe firmar y donde, bueno, para temas comerciales hay el cobro de un canon simbólico a esta altura, y la mayoría de los museos por lo general no los cobramos, pero sí, para reproducir una obra que está en el museo deben pedir autorización al museo y firmar el acuerdo, ya sea para una investigación, para una publicación, y como recién comentaste que eso no sería legalmente necesario, me llamó la atención. Sí, son una de las cosas que nos encontramos siempre, a veces incluso o sea, si la obra está en dominio público, el museo no va a tener el derecho patrimonial sobre la obra, sí sobre el bien de uso. Ahí lo que pasa es que se considera que está el trabajo de haber hecho la fotografía, pero pongamos que si yo les pago a ustedes y me dan la copia en alta calidad, la podría redistribuir sin tener ningún problema porque no ha generado nuevos derechos esa fotografía. Pero nuevamente eso no está tan explicitado en la ley. Depende de la jurisprudencia que hay y en general está en favor de que no ha generado un nuevo derecho, que no hay algo original hecho sobre esa obra. Y bueno, esa es una de las contradicciones que a veces tenemos en el Estado y en todo este tipo de cosas. Bueno, ahí te piden, Mauricio, si podés repetir la ley de los 90 de Cava, que debe citarse el nombre del fotógrafo que sacó la fotografía. Bien, recordemos que igual eso va a ser para fotógrafos que estén trabajando para el gobierno de El la gobierno de la ciudad ciudad. o cualquiera de sus instituciones. Están entre el 50 y el 60. Si van a la página del CEDOM, que es el Centro de Documentación de la Legislatura, tienen el listado. Si no es la 51, es la 57, no me la acuerdo específica, pero es una de esas. Después hicieron... Que se las agrego en el PowerPoint o en el PDF si quieren antes de enviárselo. Dale. Bueno, Catalina Fara pregunta, ay, perdón, si tengo los derechos de reproducción de un artista y quiero reproducir obras que están tanto en colecciones públicas como privadas, ¿tengo que pedir autorización a coleccionistas y museos o no porque son míos? No entendí. Bien, Está bien, sí, si creo soy el que lo entendí, pero es complicado. Sí, Sí. digamos, tenemos el contacto con el artista original y él nos autoriza a reproducir cualquiera de sus obras. Por más que esté en un privado, en un museo, digamos, podríamos reproducirla. Obviamente eso no nos daría autorización, digamos, a entrar al museo o al privado y sacarle una fotografía, ¿no? Pero si ya poseemos fotos o hay fotos que están publicadas o por el estilo, podríamos utilizarlas. Ahí hay que ver si la parte que sacó la fotografía considera que tiene o no los derechos sobre esa foto. Pero si el artista tiene una foto y te la da y esa obra la tiene un coleccionista privado,
vos la fotografía la podés utilizar sin ningún problema. El derecho ese lo va a tener el autor y no el que tiene el objeto físico. Tatiana hace una pregunta, la clásica, si es suficiente decir que se hizo lo posible por dar con los autores, herederos, etcétera, si actúa como o sea, si actúa realmente como una cobertura. A ver, creo que dicen, justo me salió el cartel de que había que admitirla a Tatiana. Ahí, uy, sí, ahí la acepté, admití. no sé Sí, si se sí, le sí. salió. Es algo que podemos utilizar, digamos, no está tipificado en la ley que tenemos que hay que hacerlos o que nos protege de algo, pero es una demostración de que estamos actuando en buena fe y ante algún eventual problema podríamos decir que nos cubre muy entre comillas. Obviamente si el autor llega a pedir algún resarcimiento económico o eso, o quiere ir a juicio, no lo va a evitar y va a depender al fin y al cabo de lo que decida el juez en ese momento. Y también yo como recomendación siempre trataría de que al menos nos salga en el primer Google el contacto. O sea, O sea, hagan el trabajo de el esfuerzo investigación real tiene que estar. de buscarlo o de ponerse en contacto. Si es que la obra no está en dominio público. Si la obra no Claro. está en dominio público, es una fotografía antigua y no encuentran al autor, nada, lo que les va a reclamar es poner el nombre y bueno, ahí hagan el mayor esfuerzo que puedan en agregarle el nombre, no sé, agarran los folletos viejos y le pegan una etiqueta, si es lo que quiere el autor, ahí tienen que arreglar con el autor, ¿no? Por suerte en lo que es digital se nos facilita mucho hacer esas correcciones. Justo hace unos días me avisaron que uno de los cuadros que había subidos en Wikimedia Commons tenían un par de datos mal y lo arreglamos y ya está. Y creo que no hay ninguna más. Bueno, no hay ninguna más y ya. Tarifarios estipulados para usos de reproducción. No, eso depende de cada institución, digamos. No sé si Museos Nacionales, bueno, Museos Nacionales, como nos habían comentado, tienen un tarifario, entiendo, pero eso en realidad va a depender de cada lugar. No sé si alguien más quiere aprovechar, hacer una consulta. Si no, bueno, ya van a ser las 12, así que aprovecho para agradecerte, Mauricio, Angie, Constanza, y a todos los que participaron. Obviamente pueden seguir en la medida de lo posible, nos hacen las consultas, podemos extendérselas al equipo de Wikimedia si también se quedaron con algo pendiente, lo podemos seguir charlando. Va a haber otras instancias de encuentros. La idea es seguir trabajando en estos encuentros, desagotar estas dudas y poder dar otras instancias de formación sobre este tema que realmente es complejo y creo que nos sirve a todos también y a todas poder comentar como las experiencias de nuestras instituciones y cómo lo fuimos resolviendo, como en el caso de Laura, que ella nos dio el detalle de su convenio y eso es algo muy sencillo y que nos puede servir a todos, así que les agradezco muchísimo la participación. No sé, Mauricio, si vos querés comentar algo más para cerrar. No, bueno, intenten que sus instituciones les ayuden a adquirir toda esta bibliografía, material, leanlo ustedes. Creo que lo ideal es que entre todos consigamos que todas las instituciones nos hagan tener estos materiales disponibles, aunque sean los PDF gratuitos que da la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que lo difundamos, todos los que estemos en posiciones de enseñar a otros todos estos temas para que lo tengan a mano. Es un material de referencia básico. Y bueno, cuanto más aprendamos sobre el tema, más se nos va a hacer facilitar y vamos a cometer menos errores a futuro y
y a los que vengan después de nosotros les vamos a dejar las cosas un poco más fácil, capaz. Y bueno, gracias a Espigas por la invitación para poder ver el taller. Espero haber sido claro y que la información les haya servido en eso. Sí, no, estuvo buenísimo. Gracias a vos. Bueno, nada, un gusto. Esperemos que lo hayan podido aprovechar. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Saludos. estaremos hablando y les enviaremos el material. Hasta luego. Chau.